Ahora que toda la familia está reunida para celebrar mi boda, anunció mi padre al micrófono, interrumpiendo nuestro primer baile. Tengo un comunicado importante que hacer. Mi esposa Sara me miró confundida mientras los 200 invitados dirigían su atención a Guillermo Sterling, el patriarca de Sterling Industries. Incluso en mi propio matrimonio, no pudo evitar ser el centro de atención. Después de 30 años de construir nuestra empresa familiar, ha llegado el momento de comenzar una nueva fase, continuó. Su radiante sonrisa contrastaba con el nudo que se formaba en mi estómago. Decidimos vender Sterling Industries. El comprador ofreció $65 millones. Aplausos corteses resonaron en el salón. Sara estrechó mi mano murmurando, ¡qué increíble regalo de bodas!, en mi oído. Si ella supiera lo que vendría después. Y como siempre hemos planeado, queremos perpetuar el legado familiar, declaró mi padre levantando su copa de champán. Todo el monto de la venta se destinará a mi hijo mayor, Richard, para que pueda crear su propia empresa y continuar con la tradición Sterling. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas se dieron cuenta simultáneamente de que el novio, yo, acababa de ser excluido públicamente de la herencia familiar el día de su propia boda. Mi nombre es Alexander Sterling. Tengo 32 años y acabo de descubrir que mi padre eligió el día más importante de mi vida para humillarme ante todo lo que conozco. Pero mientras Richard recibía felicitaciones y palmaditas en la espalda, mantuve mi sonrisa forzada. Porque hay algo que mi padre ignora sobre mí, algo que convertirá esta humillación pública en el mayor giro de la historia de nuestra familia. Crecí como el hijo menor invisible de Sterling. Richard, 3 años mayor que él, siempre ha sido el heredero natural. Licenciado en administración, carismático, todo lo que un padre emprendedor podría desear. Mi hermana menor, Victoria, era la princesa mimada que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Y yo era el nerd de la familia, el que prefería las computadoras a los deportes, los códigos a las conversaciones sociales. Cuando mostraba interés en los negocios familiares, papá me despedía con un «déjalo a quien entienda el tema, hijo». Sterling Industries comenzó como una pequeña empresa de programas informáticos a finales de los 90. Papá tuvo la suerte de montar la ola de Internet y transformó la empresa en una corporación que genera $45 millones anuales. No está mal para alguien que apenas sabía cómo usar el correo electrónico cuando comenzó. El problema es que papá nunca evolucionó. A medida que el mercado recurrió a las soluciones en la nube, la inteligencia artificial y la automatización, insistió en mantener los sistemas obsoletos y los métodos obsoletos. En los últimos 5 años, la compañía ha perdido clientes constantemente. Historias así todavía están empezando en Tao, así que inscríbete ahora y sigue lo que viene por delante. Y me dices, en mi lugar, ¿qué harías? Richard, como vicepresidente de operaciones, solo estaba de acuerdo con todo lo que papá decía. Después de todo, ¿por qué cuestionar cuando sabes que vas a heredar todo? Sus únicas contribuciones se limitaron a almuerzos caros con clientes potenciales e informes copiados de Internet. A los 23 años, recién graduado en Ciencias de la Computación del MIT, le presenté a mi padre un plan detallado para modernizar la empresa. Me escuchó durante exactamente 10 minutos antes de interrumpirme. Alexander, entiendes la tecnología, pero los negocios son para hombres con experiencia. Esa noche tomé la decisión de cambiar todo. Si no quería mi ayuda para salvar la empresa, construiría la mía. Durante 9 años, mientras todos pensaban que solo estaba jugando con computadoras en California, construí discretamente un imperio. Bajo el seudónimo de Aztech, Alexander Sterling Technologies, creé Apex Solutions Group. Lo que comenzó como una actividad de consultoría independiente se convirtió en una empresa de cientos de millones especializada precisamente en las tecnologías que Sterling Industries ignoraba. Irónicamente, varios de los mayores competidores de mi padre se convirtieron en mis clientes. Mientras bailábamos nuestro primer baile como pareja, vi a mi padre recibir felicitaciones de los invitados. Lo felicitaban por su generosidad con Richard sin darse cuenta de la crueldad de anunciarlo en mi boda. Sara notó mi tensión. ¿Está bien? Sé que debe ser difícil no recibir nada de la herencia. Sonreí y la hice girar en la pista de baile. En realidad, cariño, creo que va a ser muy interesante averiguar quién compró la compañía. Si te gusta esta historia de familia y negocios, no olvides suscribirte al canal porque la continuación te mostrará que no siempre es a quien crees que te ríes por última vez. Porque mañana por la mañana, cuando se firmen los contratos, mi padre descubrirá que Aztech,
el misterioso comprador de Sterling Industries, está mucho más cerca de lo que cree. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Los invitados reanudaron sus conversaciones, algunos susurrando discretamente sobre el anuncio. Sara mantuvo su sonrisa de novia, pero sentí que su confusión crecía con cada apretón de manos de personas que ofrecían condolencias disfrazadas. «¡Qué situación tan delicada!», murmuró la tía Margaret besándome en la cara. «Pero estoy seguro de que tu padre sabe lo que está haciendo». Guillermo Sterling siempre supo exactamente lo que estaba haciendo, especialmente cuando se trataba de ponerme en mi lugar. A los 16 años, cuando gané el Premio Nacional de Programación, llegó tarde a la ceremonia porque tenía una reunión importante. Richard, que había reprobado el cálculo en el mismo periodo, ganó un auto nuevo para motivarse a estudiar más. A los 21 años, cuando obtuve una pasantía en Google, papá declaró a la mesa: «Espero que te quite de la cabeza estas fantasías de emprendedor. Las grandes empresas necesitan empleados, no soñadores». Richard, que había sido expulsado de 2 universidades por cola, fue ascendido a consultor junior en Sterling Industries el mismo día. El patrón siempre fue el mismo, mis éxitos se minimizaron, se consideraron coincidencias o suerte. Los fracasos de Richard fueron experiencias enriquecedoras que lo hicieron más maduro para liderar. Pero el momento que cambió todo sucedió hace 3 años en la cena de Acción de Gracias. Acababa de recibir mi segunda ronda de inversión para Apex Solutions Group. $25 millones que convertirían mi startup en una empresa de verdad. «Papá, tengo una novedad», comencé, incapaz de contener mi emoción. «Mi empresa recibió una inversión significativa. Nos expandiremos a 3 nuevos estados». Guillermo apenas levantó los ojos del Perú. «¡Qué genial, hijo! Richard, cuéntale a tu hermano sobre el nuevo contrato que obtuviste». Richard, quien sabía que había perdido a 2 clientes importantes ese mes, comenzó a inventar detalles sobre un supuesto contrato de $1 millón. Papá lo escuchaba con atención religiosa, haciendo preguntas detalladas, mostrando un interés que nunca mostró por mis proyectos. «Vio, Alexander», dijo papá al final. «Así es como se construye un negocio real, con relaciones, no con trucos informáticos». Esa noche tomé la decisión que conduciría a este momento exacto. Si Guillermo Sterling quería fingir que no existía, desaparecería por completo hasta que estuviera listo para reaparecer con toda su fuerza. Observaba a Richard desde el otro lado del salón recibiendo felicitaciones de tíos y primos. A los 35 años, había encajado perfectamente en el papel de heredero sin mérito, el cabello siempre peinado a la perfección, vistiendo un traje caro pagado por papá y mostrando esa sonrisa arrogante de los nacidos pensando que se lo merecen todo. «Gracias, tío Robert», decía Richard ajustándose la corbata. «Papá siempre supo que tenía un instinto natural para los negocios. Es cuestión de genes». Genes, como si la incompetencia fuera hereditaria. Durante años, he visto a Richard convertir cada oportunidad en un desastre. Cuando papá le encargó que administrara el proyecto del cliente más grande de la compañía, Richard subcontrató el trabajo a una compañía india barata que entregó un producto tan defectuoso que casi perdimos el contrato. La culpa fue echada a problemas de comunicación y expectativas poco realistas del cliente. Cuando Richard tuvo la tarea de reclutar nuevos desarrolladores, eligió candidatos basados en química personal, código para personas que lo adularían, lo que resultó en un equipo técnico que apenas podía actualizar un sitio básico. La solución fue reestructurar las responsabilidades técnicas para centrarse en la estrategia. Cada fracaso de Richard fue presentado como una experiencia valiosa. Cada éxito que logré fuera de la empresa fue ignorado o minimizado. Sara se acercó sosteniendo 2 copas de champán. ¿Está bien? Parece distraído. Solo digiriendo la novedad, respondí aceptando la copa. Debe ser un shock descubrir que se casó con el pobre hijo de la familia. Ella se rió, pensando que estaba bromeando. Alexander, estás exagerando. Tu padre debe tener tus razones. Tal vez sea una cuestión de responsabilidad fiscal o algo así. Si supiera que mi pequeña empresa de consultoría había firmado contratos de 18 millones solo en el último trimestre. Ahora dime Fala si estuviera pasando por eso, ¿tendría el coraje de actuar como yo? Comenta aquí abajo, quiero saber tu opinión. Además, continuó Sara, 65 millones es mucho dinero, incluso dividido entre ustedes dos. No dividido, corregí suavemente. Solo para Richard. La confusión en sus ojos se intensificó. ¿Pero por qué? Antes de que pudiera responder, Richard se acercó con su nueva sonrisa de heredero millonario.
Hermano, qué día tan increíble, ¿no? Mi matrimonio y mi futuro asegurado. ¿Su matrimonio?, pregunté arqueando una ceja. Oh, ya sabes lo que quiero decir, dijo Richard dándome palmaditas en el hombro con condescendencia. Su gran día, mi gran noticia, encajó perfectamente. Sara frunció el ceño. Richard, ¿no crees que el momento fue un poco inadecuado? Sara, cariño, Richard asumió su tono de ejecutivo experimentado, los negocios no esperan momentos oportunos. Papá recibió la oferta esta mañana. 65 millones a la vista, plazo de 48 horas, era aceptar ahora o perder la oportunidad. Mentira. Lo sabía porque había estructurado personalmente cada detalle de la oferta de Astech Investment. El plazo era flexible. Pero Guillermo había elegido este momento preciso por pura crueldad calculada. Y honestamente, continuó Richard, es mejor que Alexander sepa de inmediato cómo funcionan las cosas. Siempre soñó con participar en la empresa familiar, pero necesita aceptar la realidad. ¿Qué realidad?, preguntó Sara con voz más firme. Que algunas personas nacieron para liderar y otras. Richard se encogió de hombros mirándome con falsa simpatía. Otros son más adecuados para otros caminos. El insulto fue tan despreocupado, tan natural, que Sara finalmente comenzó a comprender lo que había soportado durante décadas. En ese momento, papá se acercó a nuestro grupo aún radiante con su demostración de poder. Richard, necesitamos hablar sobre la transición. El nuevo propietario quiere una reunión mañana a las 9 de la mañana. Por supuesto, papá. Ya estoy pensando en varias mejoras que podríamos implementar. Guillermo asintió. Excelente. Es exactamente este tipo de visión estratégica lo que me convenció de estructurar la venta de esta manera. Me lanzó una breve mirada como si recordara mi existencia. Alexander, espero que entiendas que esto no es personal. Se trata de preparar a Richard para dirigir su propia empresa. Claro, papá, respondí con calma. Estoy seguro de que Richard está más que preparado para conocer al nuevo propietario mañana. Richard sonrió con excesiva confianza. Va a ser interesante trabajar con este Astech. Investigué sobre él. Muy misterioso. Nunca da entrevistas. Debe ser uno de esos excéntricos inversores tecnológicos. Estoy seguro de que se llevarán muy bien, comenté escondiendo mi sonrisa detrás de la copa de champán. Papá revisó su Rolex. Bueno, Richard, circulemos. Hay algunos inversores aquí que usted debe saber ahora que va a ser CEO de su propia empresa. Mientras se alejaban, Sara me miró con una expresión que nunca había visto antes. Alexander, ¿cuánto tiempo ha pasado esto? ¿Qué exactamente? Él te trata como si fueras insignificante. La pregunta me dolió más de lo que esperaba. No porque fuera ofensivo, sino porque alguien finalmente lo había notado. Desde siempre, respondí simplemente. Sara permaneció en silencio durante un largo momento, viendo a Guillermo y Richard saludar a los invitados como si formaran un dúo presidencial. Bueno, dijo finalmente, no saben con quién están tratando, ¿saben? Sonríe sinceramente por primera vez en la noche. No, cariño, realmente no lo saben. Porque mañana a las 9 de la mañana, cuando Richard entrara a la sala de reuniones confiado y ansioso por conocer al misterioso Astech, descubriría que el nuevo propietario de la empresa familiar tenía una cara muy familiar, y que algunos trucos informáticos podrían valer mucho más de 65 millones de dólares. La fiesta continuó, pero el estado de ánimo había cambiado por completo. Richard ahora era el centro de atención, diciéndoles a todos los que querían escuchar sus planes visionarios para la nueva compañía. Voy a modernizar todo, declaraba ante un grupo de tíos impresionados. Papá ha construido una base sólida, pero necesita a alguien con visión de futuro para llevarlo al siguiente nivel. Visión de futuro proveniente de alguien que todavía usaba Internet Explorer porque funciona muy bien así. Sara apretaría mi brazo cada vez más fuerte con cada nueva declaración de Richard. Ella comenzaba a entender el patrón que había conocido durante décadas. Alexander siempre ha sido más técnico, continuó Richard gesticulando con su copa de champán. Pero dirigir una empresa requiere habilidades interpersonales, un agudo sentido de los negocios. No es algo que todos tengan. Mi primo David, que trabajaba en Goldman Sachs, hizo la pregunta que esperaba, y Alexander no va a participar en la transición. Richard se rió con condescendencia. Alexander tiene sus propios proyectos en California. Pequeñas actividades de consultoría, sabe cómo es. A papá y a mí nos pareció mejor no cargarlo con responsabilidades más allá de su experiencia.
La mentira fue tan natural que casi admiré su audacia. Pequeñas actividades de consultoría. Si hubiera sabido que mi pequeña actividad de consultoría acababa de firmar un acuerdo de 8 cifras con Microsoft. Además, continuó Richard, calentado por la atención, necesito a alguien totalmente dedicado al crecimiento de la compañía. Alexander siempre ha estado un poco distraído, muy introvertido. ¿Entienden? Sara se volvió hacia mí, sus ojos brillando de indignación. ¿Va a dejar que hable de ti así? Por ahora, murmuré viendo a Richard repartir tarjetas de presentación improvisadas en las que había escrito a mano, CEO interino. Fue entonces cuando Victoria se acercó, visiblemente incómoda con toda la situación. A los 29 años, mi hermana siempre había sido la más sensible de la familia, sirviendo a menudo como mediadora silenciosa entre las dinámicas tóxicas de Sterling. Alexander, ¿puedo hablar con usted un momento?, me preguntó llevándome a un rincón más discreto del salón. Eso no está bien, dijo, sus palabras saliendo nerviosas. Anunciar esto en tu boda, excluirte por completo. Me enfrenté a papá hace una hora. ¿Sabes lo que dijo? Esperé, aunque ya sabía la respuesta. Que no tenías la cabeza para asumir ese tipo de responsabilidad, que Richard nació para liderar, como si fueras una especie de incompetente. Victoria sacudió la cabeza frustrada. Alexander, sé que estás construyendo algo grande en California. Puede que no entienda todos los detalles técnicos, pero veo cómo hablas de tu trabajo. Hay pasión, conocimiento real. Victoria, no es necesario. Déjame terminar. Sus manos temblaban ligeramente. Crecimos en la misma casa. Te vi construyendo computadoras a los 12 años, pirateando la red de la escuela a los 15, ganando estos premios de programación. Richard apenas puede usar Excel sin ayuda. Las palabras de Victoria tocaron algo que había intentado enterrar durante años. Al menos alguien en la familia había prestado atención. Y lo peor, continuó, es que papá lo sabe. Él sabe que eres más competente, más inteligente, más innovador, pero algo en él no puede aceptarlo. ¿Por qué crees que es así?, le pregunté sinceramente curioso sobre su perspectiva. Victoria dudó, luego suspiró profundamente. Porque le recuerdas lo que no es. Papá tuvo suerte con su compañía. Estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Pero tienes talento auténtico. Eso lo asusta. Nuestras reflexiones se interrumpieron cuando escuchamos a Richard alzando la voz desde el otro lado del pasillo. Francamente, creo que Alexander se siente aliviado, le decía a un grupo aún mayor de invitados. La presión familiar, las expectativas, las responsabilidades. No todos están hechos para este tipo de vida. Sara se había posicionado en la periferia del grupo, con los puños cerrados. Pude ver exactamente el momento en que su paciencia se agotó. Richard, lo interrumpió, su voz cortó la conversación. ¿Podrías dejar de hablar de mi esposo como si no estuviera aquí? El salón se hizo más silencioso. Richard parpadeó, claramente sin esperar tal resistencia de la dulce nueva cuñada. Sara, no sé si tú. Sé que has pasado los últimos 20 minutos minimizando los logros de Alexander frente a personas que apenas lo conocen. Sentí una oleada de orgullo y pánico al mismo tiempo. Sara estaba defendiendo mi honor, pero también estaba escalando una situación que preferiría mantener bajo control. Richard asumió su postura defensiva habitual. Escucha, Sara, sé que quieres apoyar a tu esposo, pero hay contextos familiares que no entiendes. Lo entiendo perfectamente, replicó Sara con voz más firme. Entiendo que pasaste toda la noche promocionándote a expensas de él, en su boda. Esa fue más una historia de drama, justicia y revelaciones, pero muchas más aún están por venir. Se inscribe y no se pierde la próxima. El salón ahora estaba casi completamente silencioso. Incluso las conversaciones paralelas habían cesado. Guillermo apareció como si hubiera sido llamado por un radar paternal, moviéndose rápidamente para controlar la situación. Chicos, dijo con su sonrisa política, mantengámonos enfocados en la fiesta. Richard, ¿qué tal un brindis por el novio? Pero el daño ya estaba hecho, la máscara se había caído y varias personas en el salón ahora habían visto la verdadera dinámica familiar en acción. Mientras Richard levantaba su copa para un brindis forzado, tomé mi decisión final. Durante 32 años, había aceptado ser el hijo invisible, el hermano subestimado, el miembro de la familia cuyos logros se minimizaban o ignoraban sistemáticamente. Pero al ver a Richard hacer un brindis, por mi hermano Alexander y su hermosa esposa, usando mi propia boda como plataforma para su celebración personal, sentí que algo se endurecía dentro de mí.
Ya no se trataría de demostrar mi valía a sus ojos. Se trataría de mostrar cuán ciegos habían elegido ser. A la mañana siguiente, se suponía que Aztec Investment se reuniría con la dirección de Sterling Industries para discutir la transición. Richard entraría en esa habitación esperando conocer a un misterioso inversor listo para financiar sus sueños empresariales. En cambio, descubriría que ciertas venganzas valen la pena esperar una década para ejecutarse perfectamente, y que subestimar al hijo equivocado de la familia podría costar mucho más de $65 millones. La mañana después de la boda, me desperté con una resaca emocional que no tenía nada que ver con el champán. Sara se despertó antes que yo, sentada en el borde de la cama con una taza de café, mirando por la ventana de nuestra habitación de hotel. ¿Va a dejar pasar eso?, preguntó sin darse la vuelta. ¿Dejar que pase? La humillación, la exclusión, la forma en que hablaron de ti ante toda nuestra familia y amigos. Me senté a su lado y la acerqué. Sara, hay cosas que aún no sabes sobre mí, sobre mi compañía. Ella se dio la vuelta y estudió mi rostro. Entonces dime. Durante 3 horas, expliqué todo. Cómo había creado Apex Solutions Group, cómo Aztec era mi seudónimo, cómo había pasado los últimos 18 meses estudiando cada aspecto de Sterling Industries, identificando sus debilidades, mapeando sus dependencias. Me estás diciendo lentamente que eres el comprador misterioso, que compró la compañía de tu padre. Técnicamente, Aztec Investment hizo una oferta de compra que fue aceptada por la junta directiva. Solo coordiné los detalles. Sara permaneció en silencio durante un largo momento, luego se echó a reír. No una risa nerviosa, sino una risa genuina que creció hasta convertirse en una carcajada que la dobló a la mitad. Richard va a descubrir que eres tú el nuevo jefe, logró decir entre risas. Dios mío, Alexander, esto es genial y terrible al mismo tiempo. Mientras Sara digirió esta revelación, sonó mi teléfono. Era James Peterson, mi abogado y director financiero de Apex Solutions Group. Alexander, tenemos un pequeño problema con los documentos de Sterling. Están pidiendo información adicional sobre la estructura de propiedad de Aztec antes de finalizar. ¿Qué tipo de información? Nada que comprometa su identidad por ahora, pero Guillermo Sterling está siendo más diligente de lo que esperábamos. Contrató a una oficina de auditoría independiente para verificar nuestros activos. Eso fue inesperado. Papá nunca antes había mostrado tanta precaución en los negocios. James, acelera la documentación. Quiero todo firmado antes de que tengan tiempo de hacer muchas preguntas. Después de colgar, Sara me miró preocupada. ¿Problemas? Papá está siendo más cuidadoso de lo habitual. Richard puede haber sugerido una auditoría más rigurosa. ¿Qué significa eso? Significa que necesito acelerar el cronograma. Pasamos el resto de la mañana cancelando nuestra luna de miel de una noche. Sara insistió en acompañarme a ver el programa, como ella comenzó a llamarlo. A las 2 de la tarde, estábamos en el bufete de abogados de Guillermo donde se llevaría a cabo la firma final de los contratos. Llegué una hora antes de la reunión por una entrada lateral y esperaba en la sala de conferencias contigua. A través de la partición de vidrio esmerilado, pude ver a Guillermo y Richard llegar puntualmente. Richard llevaba su mejor traje y llevaba un maletín de cuero que reconocí como un regalo de Navidad que papá le había regalado hace años. ¿Estás nervioso?, escuché a Richard preguntar mientras organizaba documentos. Un poco, admitió Guillermo. Algo sobre este Aztec me molesta. Mucha discreción, mucha prisa. A los empresarios exitosos generalmente les gusta presumir. Tal vez sea solo introvertido, sugirió Richard. Muchos genios de la tecnología son así. Genio de la tecnología. Si Richard supiera que acababa de llamar genio a su propio hermano. Su abogado, Thomas, entró en la sala con varios maletines bajo el brazo. Caballeros, tengo buenas y malas noticias sobre la auditoría de los activos de Aztec. Mi estómago se desplomó. La mala noticia es que mantienen un nivel de confidencialidad casi impenetrable. La buena noticia es que esto es típico de los inversores de alto rendimiento. Todos los activos verificables son sólidos. El dinero es real. Guillermo se relajó visiblemente. Y sobre el propio Aztec, información personal muy limitada. Sabemos que es relativamente joven para haber acumulado tal fortuna. Probablemente en sus 30. Formación en tecnología, historial en startups exitosas. Richard se rió. Me recuerda a alguien. ¿Te recuerda a la misma edad, papá? Tal vez, murmuró Guillermo, pero yo sentía que algo todavía le molestaba.
A las 3 de la mañana en punto, James entró en la habitación donde esperaba. Listo. Respiré hondo, me ajusté la corbata y seguí a James a la sala de conferencias principal. Guillermo y Richard estaban de espaldas cuando entramos, examinando documentos esparcidos sobre la mesa. Su abogado hizo las presentaciones oficiales. Guillermo, Richard, presento Astech de Astech Investment. Se voltearon simultáneamente. El rostro de Guillermo pasó por 3 expresiones distintas en menos de 2 segundos: confusión, reconocimiento, luego conmoción absoluta. Richard necesitaba unos segundos extra. Cuando finalmente lo entendió, su maletín de cuero se le escapó de las manos y los documentos se esparcieron por el piso de mármol. Alexander, murmuró Guillermo como si viera un fantasma. Hola, papá. Richard. Extendí mi mano formalmente. Encantado de conocerlos oficialmente como Astech. El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar el aire acondicionado central y el tráfico distante 16 pisos más abajo. Richard recuperó la voz primero. ¿Es esto una broma? Los 65 millones en su cuenta bancaria sugieren que no, respondí con calma. Guillermo se hundió en su silla, quitándose las gafas para limpiar lentes que no estaban sucias. ¿Cómo? ¿Cómo construí una empresa de 130 millones? Trabajando duro, con visión estratégica y tal vez un poco de ese sentido para los negocios que ustedes siempre me han negado. Richard comenzó a entender. Nos engañaron. Le mintieron a toda la familia. Richard, nunca he mentido sobre nada. Ustedes simplemente nunca hicieron preguntas sobre mi trabajo con interés genuino. Guillermo finalmente levantó los ojos. ¿Cómo Tech? Alexander Sterling Tech. Me pareció apropiado honrar a la rama de la familia que siempre me ha apoyado. Thomas, claramente incómodo con esta dinámica familiar inesperada, se aclaró la garganta. Señores, tal vez deberíamos proceder con la firma. Todos los documentos están en orden. Un momento, dijo Guillermo levantando la mano. Alexander, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no nos buscó directamente? La pregunta que había esperado durante años. Lo hice, papá. A los 23 años, presenté un plan detallado para modernizar la empresa. Me dijiste que no entendía nada de negocios. Cuando sugerí asociaciones con compañías tecnológicas, dije que era una moda pasajera. Cada idea que presenté fue rechazada incluso antes de ser considerada. Richard intentó intervenir. Pero eso no justifica. Richard, lo interrumpí con voz más firme, en los últimos años, ¿cuántas veces me has preguntado sobre mi trabajo? ¿Cuántas veces mostró interés genuino en lo que estaba construyendo? Abrió la boca, luego la cerró. Y tú, papá, en algún momento durante nuestras llamadas trimestrales, preguntaste sobre mi compañía, mis clientes, mis empleados. Guillermo bajó los ojos. La verdad es que ustedes crearon Astech. Ella existe porque Alexander Sterling nunca fue lo suficientemente respetado como para que sus ideas fueran escuchadas en esta familia. Guillermo y Richard estaban de espaldas cuando entramos, examinando documentos esparcidos sobre la mesa. Su abogado hizo las presentaciones oficiales. Guillermo, Richard, presento Astech de Astech Investment. Se voltearon simultáneamente. El rostro de Guillermo pasó por 3 expresiones distintas en menos de 2 segundos: confusión, reconocimiento, luego conmoción absoluta. Richard necesitaba unos segundos extra. Cuando finalmente lo entendió, su maletín de cuero se le escapó de las manos y los documentos se esparcieron por el piso de mármol. Alexander, murmuró Guillermo como si viera un fantasma. Hola, papá. Richard. Extendí mi mano formalmente. Encantado de conocerlos oficialmente como Astech. El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar el aire acondicionado central y el tráfico distante 16 pisos más abajo. Richard recuperó la voz primero. ¿Es esto una broma? Los 65 millones en su cuenta bancaria sugieren que no, respondí con calma. Guillermo se hundió en su silla, quitándose las gafas para limpiar lentes que no estaban sucias. ¿Cómo? ¿Cómo construí una empresa de 130 millones? Trabajando duro, con visión estratégica y tal vez un poco de ese sentido para los negocios que ustedes siempre me han negado. Richard comenzó a entender. Nos engañaron. Le mintieron a toda la familia. Richard, nunca he mentido sobre nada. Ustedes simplemente nunca hicieron preguntas sobre mi trabajo con interés genuino. Guillermo finalmente levantó los ojos. ¿Cómo Tech? Alexander Sterling Tech. Me pareció apropiado honrar a la rama de la familia que siempre me ha apoyado. Thomas,
Claramente incómodo con esta dinámica familiar inesperada, se aclaró la garganta. Señores, tal vez deberíamos proceder con la firma. Todos los documentos están en orden. Un momento, dijo Guillermo levantando la mano. Alexander, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no nos buscó directamente? La pregunta que había esperado durante años. Lo hice, papá. A los 23 años, presenté un plan detallado para modernizar la empresa. Me dijiste que no entendía nada de negocios. Cuando sugerí asociaciones con compañías tecnológicas, dije que era una moda pasajera. Cada idea que presenté fue rechazada incluso antes de ser considerada. Richard intentó intervenir. Pero eso no justifica. Richard, lo interrumpí con voz más firme, en los últimos años, ¿cuántas veces me has preguntado sobre mi trabajo? ¿Cuántas veces mostró interés genuino en lo que estaba construyendo? Abrió la boca, luego la cerró. ¿Y tú, papá, en algún momento durante nuestras llamadas trimestrales, preguntaste sobre mi compañía, mis clientes, mis empleados? Guillermo bajó los ojos. La verdad es que ustedes crearon Aztech. Ella existe porque Alexander Sterling nunca fue lo suficientemente respetado como para que sus ideas fueran escuchadas en esta familia. Guillermo abrió y cerró la boca varias veces antes de poder hablar. ¿La hipoteca? Pero quitamos la casa hace 15 años. Ustedes pagaron la hipoteca original. Pero cuando necesitaron capital para expandir la compañía hace 4 años, usaron la casa como garantía para un préstamo de $2 millones. Richard palideció. El préstamo First National que se vendió a un consorcio de inversores después de que perdimos 3 pagos consecutivos el año pasado. Consorcio que controlo a través de Aztech Investment. Guillermo se hundió más en la silla. No perdimos pagos. James abrió otro maletín. Los registros muestran claramente 3 pagos atrasados entre marzo y mayo del año pasado, por un total de 93 días de retraso. Eso es imposible, protestó Richard. Yo mismo me ocupo de los pagos todos los meses. Richard, dijo suavemente, ¿recuerdas transferir dinero de la cuenta de la compañía para cubrir tus deudas de apuestas deportivas? Su expresión pasó de confusión a horror. Como tú. 28.000 en marzo, 35.000 en abril, 42.000 en mayo, siempre en la semana anterior al vencimiento de la hipoteca. Guillermo se volvió hacia Richard con una expresión que nunca había visto antes. ¿Robaste de la compañía? No robé, tartamudeó Richard. Iba a reponer todo. Eran préstamos temporales. Préstamos temporales que causaron retrasos en los pagos de la hipoteca, lo que permitió al banco vender la deuda a inversores externos. Completé el juego. La realidad finalmente se impuso a los dos. No solo había comprado el negocio familiar, sino también la casa donde vivían. Entonces eres nuestro jefe y nuestro propietario, dijo Guillermo con una voz apenas audible. Técnicamente, sí. Richard explotó. Esto es pura venganza. Has planeado la destrucción de nuestra familia. Richard, si hubiera querido destruirlos, habría ejecutado la hipoteca hace meses y forzado la venta. Habría hecho público su malversación de fondos. Habría comprado la empresa por mucho menos en una venta de quiebra. Hice una pausa para dejar que eso se hundiera. En cambio, pagué 65 millones por una compañía que vale un máximo de 40. Les ofrecí a ambos puestos respetables en la nueva estructura. Y la casa, pueden seguir viviendo allí todo el tiempo que quieran. Guillermo levantó lentamente los ojos. ¿Por qué? Porque, a pesar de todo, ustedes son mi familia. Y porque creo que las personas pueden cambiar cuando finalmente entienden las consecuencias de sus actos. Sara, que había permanecido en silencio en la habitación contigua a través de un monitor de audio, eligió este momento para entrar. Lamento interrumpir, pero pensé que les gustaría saber que la noticia ya está en los periódicos económicos. Puso una tableta sobre la mesa mostrando el Business Herald. El titular decía, el genio de la tecnología se revela como un heredero despreciado, compra un negocio familiar en un giro épico. Richard leyó el titular en voz alta, su voz se rompió ligeramente en la palabra despreciado. La historia ya se está difundiendo a nivel nacional, continuó Sara. Aparentemente, alguien filtró detalles sobre cómo la familia lo ignoró sistemáticamente a pesar de sus calificaciones superiores. Guillermo cerró los ojos. Nuestra reputación será restaurada, lo interrumpí firmemente. Pero esta vez se basará en el mérito real, no en el nepotismo y el favoritismo. James consultó su reloj. Señores, necesitamos finalizar estos documentos. Una conferencia de prensa está programada para las 17 horas.
Richard finalmente tomó el bolígrafo, su mano ligeramente tembló. Si firmo esto, ¿qué espera exactamente de mí? Honestidad, trabajo duro y disposición a aprender de personas que realmente conocen el negocio. Firmó con gestos deliberados y cuidadosos. Guillermo me miró a través de la mesa. Alexander, yo, no sé qué decir. No digas nada por ahora, papá. Deje que sus acciones hablen por usted en los próximos meses. Una vez todos los documentos firmados y autenticados, me levanté para salir. En la puerta, me di la vuelta por última vez. Ah, y una cosa más que deben saber antes de la conferencia de prensa. Ambos me miraron con nueva inquietud. Sara está embarazada. Vas a ser abuelo y tío. La expresión de pura conmoción en sus rostros habría sido cómica en otras circunstancias. Espero que cuando nazca mi hijo, crezca en una familia que valora el talento real en lugar de los privilegios heredados. Salí de la habitación dejándolos digerir no solo el hecho de que habían perdido el control de todo lo que habían construido, sino también que ahora tenían la oportunidad de reconstruir relaciones que parecían irremediablemente rotas. Porque a veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino obligarlos a convertirse en mejores personas. 6 meses después. La conferencia de prensa a las 17 horas fue un espectáculo que ningún periodista económico esperaba. Guillermo y Richard se sentaron a mi lado en el escenario del Four Seasons Hotel, sus expresiones entre vergüenza y resignación forzada. Damas y caballeros, comencé mirando directamente a las cámaras, hoy marca no solo un cambio de propiedad, sino una evolución completa de la filosofía empresarial de Sterling Industries. Durante 20 minutos, expliqué públicamente cómo había construido Apex Solutions Group y por qué había elegido adquirir la empresa familiar. Un periodista de Forbes hizo la pregunta que todos esperaban: Señor Tech, ¿cómo reaccionó su familia cuando descubrió su verdadera identidad? Guillermo se inclinó hacia el micrófono antes de que yo pudiera responder. Mi hijo me sorprendió por completo, y puedo decir con orgullo que subestimar a Alexander Sterling fue el mayor error profesional de mi carrera. Esa declaración pública nos tomó a Nathan y a mí completamente desprevenidos. Miré a mi padre y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: respeto genuino mezclado con profundo arrepentimiento. Richard también habló, con voz vacilante pero sincera. Hoy aprendí que la competencia no es hereditaria. Mi hermano construyó algo extraordinario mientras mientras desperdiciaba oportunidades que no merecía. Hoy, 3 años después, la transformación de la familia Sterling se ha convertido en un estudio de caso en varias escuelas de negocios. Richard mantuvo su promesa de cambio de manera sorprendente, inscribiéndose en programas de recuperación y comenzando como asistente en nuestro servicio al cliente. Guillermo abrazó su nuevo papel de presidente emérito con una humildad que me sorprendía a diario, mentoreando a jóvenes emprendedores. Sara dio a luz a nuestra hija Emma en marzo. Cuando Guillermo la abrazó por primera vez, le susurró al oído: tu abuelo se asegurará de que crezcas en una familia que reconoce la grandeza, venga de donde venga. Sterling Industries, que ahora opera como una división de Apex Holdings, experimentó un crecimiento del 45% en su primer año bajo una nueva dirección. El momento más llamativo no llegó durante una presentación corporativa, sino en una tarde tranquila en la oficina. Richard llamó a mi puerta con un maletín familiar en la mano. ¿Recuerdas esta presentación?, preguntó poniendo sobre la mesa mi propuesta original de hace 10 años. Lo encontré en los archivos. Lo leí entero por primera vez. Hojeó las páginas cuidadosamente. Alexander, eso es exactamente lo que implementamos este año. Cada detalle, cada previsión de mercado, cada estrategia. Tenías razón en todo. Hizo una pausa, mirando por la ventana. Me pregunto dónde estaríamos si papá te hubiera escuchado en ese momento. No importa dónde estaríamos, respondí. Lo que importa es dónde estamos ahora y hacia dónde vamos desde aquí. La verdadera transformación no fue mi ascenso de hijo rechazado a CEO próspero. Fue presenciar a toda una familia aprendiendo que la grandeza no proviene de títulos o herencias, sino de carácter, competencia y coraje para reconocer los errores. Hoy, contemplo nuestra compañía de la oficina en el 20 andar piso con vistas al puerto. Emma juega en el suelo con bloques de construcción, corriendo ocasionalmente hacia la ventana para saludar al abuelo Guillermo, que viene religiosamente todos los viernes para almorzar. La lección más importante que aprendí no se trata de construir imperios empresariales o ejecutar venganzas elaboradas.
Se trata del poder transformador de dar a las personas la oportunidad de convertirse en una mejor versión de sí mismas, incluso cuando inicialmente no merecen esa oportunidad. Guillermo me dice a menudo que su mayor orgullo no es haber construido una empresa de 45 millones, sino haber criado a un hijo capaz de transformarla en una empresa de 220 millones manteniendo los valores familiares intactos. Ayer, Emma construyó una torre con sus bloques más alta que ella misma. Cuando le pregunté cómo lo había hecho, respondió, papá, seguí agregando bloques hasta que llegué a donde quería. A veces la sabiduría más profunda proviene de los lugares más simples. Y a veces la mejor venganza es simplemente convertirse en la persona que siempre supiste que podría ser y dar a los demás la oportunidad de hacer lo mismo. Al final, no destruí a mi familia. La reconstruí, un ladrillo a la vez. Esa fue más una historia de drama, justicia y revelaciones, pero muchas más aún están por venir. Se inscribe y no se pierde la próxima.